Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Finaliza un nuevo periodo legislativo y en medio de los pagos de auditorías por parte de la Contraloría, algunas otras comparecencias. La auditoría y la entrega de cheques por parte de la Contraloría es uno de los puntos neurálgicos que ha puesto a muchos de los funcionarios un poco molestos por la manera en cómo se realizó, pero el Contralor está basado en que tiene que reducir las planillas de las personas que no trabajan. De hecho, nuestra invitada de hoy presentó hace un tiempo un proyecto de ley para sancionar o incrementar las sanciones para quienes cobran del Estado y no trabajan. Le hablo de Yanín Prado, ella es la jefa de Bancada Vamos, con ella vamos a hablar un poco de todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, también de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores recientemente, el señor Javier Martínez Hacha. Gracias, bienvenida. Gracias, Adelita. Le agradezco mucho el espacio y que esté con nosotros hoy, de verdad, muy amable. Bueno, hemos visto un periodo final de la Asamblea un poco turbulento en cuanto a las auditorías. Ustedes, como bancada, yo sé que están de acuerdo, por supuesto, con este tipo de fiscalización, pero ha causado mucho ruido. Igualmente vemos colegas de ustedes, de otros partidos, que tienen planillas exageradas. ¿Cuál va a ser la metodología que van a emplear de ahora en adelante? Mira, nosotros vemos con muy buenos ojos la realización de estas auditorías. De hecho, extendimos la invitación al Contralor de la República que no solamente sea en la Asamblea, sino que se extienda a otras instituciones y ministerios, porque es importante eso, recordar que no podemos seguir dejando que los recursos del Estado se vayan donde no deben, mientras tenemos, por ejemplo, participantes del concurso de oratoria, donde se les está incumpliendo con algo que por mérito, que ya el poder estar en ese concurso ya tiene mucho mérito y se les prometió desde el gobierno pasado y no se la cumplió tampoco en este gobierno, y yo creo que hay que buscar los recursos necesarios. Por eso presentamos el proyecto antibotellas, para quienes cobran sin realizar una función, pero también al que realiza ese nombramiento. Entonces es importante que en este proceso, si bien van 2 ocasiones donde se llega la Contraloría a pagar en cheque a la Asamblea, también hemos visto tras bastidores que el movimiento de la Asamblea en esos 2 días puntuales no es el usual de cualquier día. Y llama mucho la atención noticias que hemos visto reflejados en diversos medios donde ya se hace un señalamiento directo a algún diputado de ese número de colaboradores tan abultado y adicional lo que eso representa en dinero. No podemos estar hablando de que los diputados podemos tener hasta un máximo de 20.000 contratados por cada despacho y hasta un máximo de 20 personas. A mí me gustaría tener hoy una rendición de cuentas efectiva de parte de la Junta Directiva y sobre todo de la Presidenta de la Asamblea, dando una explicación de cómo un solo diputado tiene más de 150 personas en su planilla y tiene una planilla en total que equivale a más de 2.4 millones anuales. Lo máximo que como diputado tú pudieras gastar, gastando el 100%, serían $240.000 anuales. Aquí estamos hablando de 2.4 millones. Pero entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Esa explicación debe darla con total claridad y transparencia la Presidenta de la Asamblea y la propia Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Lo que yo no comprendo es por qué la Asamblea siempre tiene planillas que no conocemos. O sea, está la planilla, la 2, de otra denominación, 151, no me acuerdo cómo es el nombre de la planilla. Pero ¿por qué luego vemos que hay otra planilla oculta de la que no nos dan rendición? Mira, planillas o diferentes números de planillas, sí, entiendo ahí en todas las instituciones y en los ministerios. De hecho, en la Asamblea se hizo mucha mención a la desaparición de la planilla 172, pero en otros ministerios sigue existiendo porque esa es como para contrataciones o consultorías y demás, pero vemos que igual la opacidad no sale de la Asamblea. Entonces, por eso me dirijo a que de ahí debe venir esa rendición de cuentas. Existe una junta directiva encabezada por la presidenta de la Asamblea y debe rendir cuentas de por qué, a pesar de estar hablando de una nueva Asamblea y de transparencia y de rendición de cuentas, entonces nos encontramos con este tipo de sorpresas en los casos de auditorías. Yo tuve una vez aquí un invitado, un diputado que me dijo que tenía 100 emplanillados.
Es que eso realmente no debería ser posible. Entonces, ¿cómo se está manejando? A mí como diputada, como le menciono, me tengo que regir por la regla de mi despacho y hago la salvedad. Además, no entiendo cuál es la efectividad de ese trabajo. Nosotros en el despacho 217 trabajamos hasta el momento con 3 personas. Sí. Igual se trabaja con efectividad, con realización de anteproyectos de ley, con fiscalización. Es obvio que la abultada planilla no tiene ningún efecto de eficiencia, sino política, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está pasando. Ese es el punto primordial. Están dándole a todo mundo un dinero porque me ayudaste en la campaña, porque me hiciste esto, porque es mi amigo, porque es obvio que eso está pasando. La gran pregunta que yo me hago es, de verdad, ¿quién paga eso y de qué tipo de planilla? Lo pagamos todos los panameños. Sí, pero ¿de qué planilla está saliendo tiene eso? que decirlo la presidenta de la Asamblea, ahora en este caso el Contralor. Yo lo insto a que además, una vez finalizado, se puedan hacer públicas por la ley de transparencia las propias auditorías en sí, pero también que se presenten las denuncias pertinentes al tener toda la información, porque esto no debe estar ocurriendo. Cuando tú trabajas, no solo es que estés además en un puesto, sino que realmente tengas funciones claras y se pueda llevar a cabo esa evaluación de esas funciones. Diputada, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javier Martínez Hacha, compareció en la Asamblea. Usted había dicho después de 97 días que había sido citado por alguna u otra razón, la agenda le impidió. Ayer, el martes compareció y habló acerca de los proyectos. Yo quiero saber, de esa citación que hubo, ¿qué rescata usted como parte de sus dudas que aclaró? Realmente muy poco porque fueron declaraciones, si bien muy diplomáticas o correctamente en la comisión, no fueron propiamente puntuales para resolver las dudas que, ojo, no son solamente de los diputados, sino de todos los panameños. En cuanto a pronunciamientos que ha hecho el presidente Donald Trump, señalamientos que ha hecho el propio presidente de la República, pero sobre todo a que tenemos documentos donde existe disparidad entre la versión en español e inglés. Se le solicitaron esos documentos, no han sido entregados los mismos. Se autoexcusó de haber demorado más de 3 meses en acudir a un primer llamado que daba 10 días hábiles. Todos tenemos que ser responsables de cumplir con nuestras funciones y entender que tenemos esa rendición de cuentas y si la Asamblea te está llamando, tienes que acudir a la misma. Y pudiera ser que en un momento puntual existiera un viaje de por medio, como quiso señalar el canciller, pero lo que es la realidad es que en 3 meses ha habido periodos donde han estado en Panamá y donde sobre todo, rescato, no ha habido una comunicación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores o desde Cancillería hacia la Comisión de Relaciones Exteriores para excusar ese ausentismo del canciller hasta esta semana donde comparece. Entonces, preguntas importantes sobre temas puntuales de los nombramientos, bajo qué criterios se han dado. Los nombramientos de los diplomáticos. De los diplomáticos, cuántos embajadores. Rescataría nada más pues el tema de haber puntualizado en los embajadores que son de carrera. Sabemos que son muy pocos versus la cantidad de embajadores que han comparecido a esa Comisión de Relaciones Exteriores, pero sobre todo llama la atención, pues son algunos casos que pudiéramos decir de nepotismo o de conflicto de intereses por relaciones interpersonales cercanas a miembros del Ejecutivo que están nombrados entonces en el extranjero representándonos. Y sobre todo, y muy importante, ¿cuál es esa función que están realizando nuestros embajadores afuera para comunicar de una manera efectiva lo que es real y desmentir las muchas mentiras que se han dicho afuera sobre la situación del Canal de Panamá? Yo voy a hacer una pausa para poder entrar más ahondado en otros temas, más a fondo. No solamente esto, sino la derogación que exigen los grupos sindicales de la Ley 462. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, regresamos con nuestra invitada, la diputada Yanín Prado, es jefa de la bancada Vamos. También hablaremos acerca del futuro de la bancada, no solamente en este periodo legislativo, sino hacia adelante, ver el movimiento, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser la filosofía que va a proponer para el país.
me preocupa mucho, vamos a terminar primero con el tema del canciller. ¿Usted qué le molesta el memorando de entendimiento que firmó Panamá con Estados Unidos? No es lo que me moleste a mí, es decir, lo que se ha señalado de parte incluso de muchos juristas, especialistas en derecho internacional, donde tenemos un tratado de neutralidad que es claro. Aquí se ha mencionado el tema del paso expedito y gratuito. Yo creo que ahí habría que entrar también a deslindar que en el Tratado de Neutralidad está claramente estipulado sí el paso expedito, sin embargo la parte de gratuito solamente está contemplada para los países vecinos de Costa Rica y Colombia, no ningún otro privilegio, pero al momento de preguntarle al canciller nos refiere a que eso es algo que debemos consultarle al exacto, al ACP. Entonces creo que hubiera sido más oportuno tener una respuesta clara sobre eso y poder tener mayor entendimiento. Con el memorándum tenemos un numeral 7 que habla de áreas conjuntas, pero no da mayor detalle. Entonces también señala que se debe pedir autorización al momento de ingresar a esta área por parte del ministerio. Podemos entender que pueda tratarse por un tema de seguridad, pero ahí hay que tener mayor claridad y creo que se debió detallar mucho más, porque no se sabe cuántos efectivos van a estar por parte de los Estados Unidos entonces en territorio panameño. Ayer el canciller no lo respondió tampoco en la comparecencia, así que siguen siendo interrogantes que quedan en el aire. Sí, algún tipo de inquietudes que todavía no se han podido esclarecer y sería bueno que se enmarquen. Por supuesto. Para me imagino que para la satisfacción de la ciudadanía y para que podamos tener un resultado más claro de lo que se ha firmado, ¿no? También, por ejemplo, yo me pregunto si los efectivos militares de Estados Unidos vienen a hacer entrenamientos prolongados. ¿Dónde van a dormir, por ejemplo? Por eso, pero todas esas explicaciones sería buenas darlas. Mira, yo creo que además el sentimiento de unión patriótica debería habernos permitido precisamente tener este punto donde poder dirigirse a toda la ciudadanía y buscar entonces todos encaminarnos a entender qué es y cómo debe manejarse hacia un mejor rumbo nuestro país. Sí, hubo bastante presión, me parece a mí. Hay otro tema, diputada, que realmente me preocupa mucho y es la efervescencia social que hay en las calles con respecto a la Ley 462 aprobada en la modificación de la Caja de Seguro Social. Lo que me llama la atención de varios grupos es que dicen y alegan que a ellos no se les tomó en cuenta en la redacción, etcétera. O sea, usted hizo unas consultas importantes, me recuerdo su protagonismo en decir que tenían que ir a toda la República para poder tomar en cuenta a todos. O sea, ¿qué les diría usted a esas personas que dicen que no se les tomó en cuenta? Mira, es que a la final yo siento que no solamente es por el tema de la Ley 462, se dio en conjunto el tema de toda esta controversia en cuanto al memorándum, las declaraciones conjuntas, la falta de claridad y de transparencia con el manejo de las mismas hacia la ciudadanía, y si a eso le sumamos también esas declaraciones reiterativas de la reapertura de la mina sin una claridad de cómo se va a dar esa reapertura o sin ese proceso de información y consultas hacia la ciudadanía, creo que vuelve a estar generando un momento preocupante para todos en el país, porque sabemos que es un momento económicamente delicado, donde el desempleo está en niveles sumamente altos, donde deberíamos buscar esa reactivación económica, atraer la inversión, pero todo esto también está afectando tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera en nuestro país. Yo sí puedo decir que si bien nosotros desde la Asamblea Nacional recibimos un proyecto de ley del Ejecutivo, el Ejecutivo lo presenta, nosotros abrimos ese compás a las consultas ciudadanas y ahí el reclamo reiterado era precisamente que para la elaboración del proyecto de ley no se tuvieron en cuenta todos los sectores. Lo que sí te puedo decir, Adelita, es que igual se hizo un trabajo, yo digo que arduo y de verdad con mucha dedicación, por lo menos desde la bancada independiente vamos, para lograr en el primer debate aprobar un documento que a mi criterio personal, y aquí sabemos que hubo diferencias de criterios entre los diputados, no fue lo que terminó saliendo como el texto único aprobado en tercer debate y por eso tuvo, por ejemplo, mi voto en contra en ese momento. Yo entiendo que puede haber diferentes modificaciones, para eso es la Asamblea.
Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué haría la Asamblea con esa presión de que les piden derogar la ley? Bueno, yo creo que a la final es algo que hay que evaluar. Creo que, como señalo, no es el único, hay que ver las alternativas, porque precisamente en ese caso, a estas alturas, entonces, ¿cómo quedaríamos? Pero también habría que ver qué cambios se están viendo reflejados entonces hasta este momento con lo que se pretendió y no se implementó en la... Exactamente. Acaba de aprobarse. Es más, el aumento de la cuota patronal iba a partir del 15 de abril, así es que es difícil poder tener. Pero en cambio impacto, en la atención, ¿no?, de salud, donde queríamos haber establecido muchas más premisas dentro de ese proyecto de ley, no se establecieron. Vemos todavía que no estamos dando los pasos adelante necesarios para que realmente los panameños, cuando llegas a un hospital, no llegas porque quieres, llegas porque realmente lo necesitas. Y el calvario que siguen viviendo miles de panameños hoy en día, bien sea en la atención en el oncológico, en la caja del Seguro Social o en cualquier sitio, las largas esperas. Se centraron mucho a los pacientes de dietilenglicol, no se les da. Metieron toda la discusión en a qué edad me voy a jubilar. En eso metieron la discusión, y en vez de buscar al paciente como sujeto. No, se hicieron propuestas. Yo siempre mantuve desde el principio que tenía que ser el tema de IBM para pensiones dignas, pero sobre todo el tema de salud, para tener salud de calidad. Y eso, lamentablemente, pues de alguna manera no quedó plasmado en un documento que hiciera efectivo su implementación inmediata. Quiero hablar más del tema, pero vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida, no se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Antes de ir a la pausa, hablaba con la diputada acerca de la situación social del país y las protestas. Bueno, mire, usted es una persona de Veraguas y ahí la Asociación de Profesores, AEB, está muy en contra de lo que se había aprobado y no están yendo a clases. A mí me gustaría que usted me dé una evaluación, si es justificado esto o no, desde su punto de vista. Mira, para mí es lamentable el hecho de que nuestros estudiantes sigan perdiendo clases, evidentemente, porque nadie quiere eso, pero también entiendo ese llamado que se hizo desde hace mucho tiempo en el señalamiento, no solo, como digo, de la ley de la Caja del Seguro, que reforma la ley de la Caja del Seguro Social, sino al tema que tiene que ver con el anuncio de la apertura de la mina sin tener mayor claridad al respecto, y otros casos que tenemos pendientes, como sería entonces la falta de una comunicación efectiva en todo lo que tiene que ver con el tema del memorándum de entendimiento con Estados Unidos y demás. Yo lo que sí hago es nuevamente un llamado, lo hice en mis redes sociales, a todas las partes, Adelita. Aquí hay que sumar a todos. Aquí está juventud, no solamente educadores saliendo a la calle, el día de ayer lo vimos, mucha juventud, los educadores, hay otros gremios y el gobierno. Yo creo que ¿Qué hacemos primero? Yo entiendo, vamos a quitar dos temas fuertes, ¿no? Exacto, yo creo que es el momento de conversar como sociedad, pero ¿cómo quitamos minas si tenemos en cada anuncio, cada jueves, de que vamos a reaperturar la mina? Yo creo que es el momento de poder, exacto, a la vez, ¿no? Exactamente, eso fue lo primero que debimos haber hecho, comenzando hablando un tema a la vez, sin dejar de trabajar al mismo tiempo en todos los temas, pero sobre todo, pues en este momento yo creo que es un llamado a poder tener un diálogo oportuno entre todos los sectores, entre todas las partes y llegar a buen puerto, porque lo que necesitamos es el ambiente de paz y de desarrollo para nuestro país, en todos los sectores, tanto en el económico, como en el educativo, como en todos. Y no lo vamos a lograr mientras exista, por un lado, poca comunicación efectiva y clara hacia la ciudadanía, y por otro lado, un tono realmente autoritario en cuando se da las instrucciones de lo que va a ocurrir y que de alguna manera contraviene al sentir del ciudadano a pie. Usted como diputada, ¿cómo se sentiría si la ley 462 se deroga y se echa para atrás? Reitero que yo di mi voto en contra en un momento, pero por diferentes aseveraciones. Se hizo todo un trabajo en el primer debate. ¿Dónde quedaría? Lo que me pregunto es, esa es la gran preocupación ahora, quizás por no haber tenido la apertura de escuchar en su momento y de ser más amplio en algunas cosas que se estaban requiriendo. No, nosotros sí escuchamos. Ojo, nosotros desde la Asamblea abrimos un proceso de consulta y escuchamos.
Después muchas modificaciones vinieron directamente, y eso se vio evidentemente en el segundo debate, en los últimos días, donde se procedió a la aprobación y se presentaron muchísimas propuestas de modificación directamente desde la bancada oficialista. Y eso terminó sacando un texto único de ley, y como lo señalo, ha habido diputados que han votado a conciencia. Hay que entender también que las realidades de cada uno de los circuitos electorales pueden ser diferentes, pero respetando eso, nosotros el proyecto ya sale de la Asamblea, no siendo un proyecto de la Asamblea, sino siendo una ley orgánica del Ejecutivo, y creo que ahora pues la responsabilidad está igualmente por parte del Estado de entender que no podemos seguir simplemente sin escuchar a la ciudadanía. Ese es un paso importante en todo proceso donde uno quiera avanzar hacia mejores días y no a tener una situación caótica como la que se pudiera llegar a tener si no se da la debida atención y oportuna en tiempo. Yo entiendo, escuchar a la ciudadanía me parece algo importante y a todo mundo se le debe de escuchar. Pero así como de un lado no se puede imponer, tampoco se puede imponer de cualquier otro lado. Pero tampoco se puede señalar 5 gatos cuando tenemos manifestaciones ya masivas nuevamente en el país. Entonces, por eso digo que de verdad creo que es el momento de que todos reflexionemos. Entonces, ¿usted qué dice? Quizás ¿Echar para todos, atrás eso? No, yo no estoy diciendo echar para atrás. Yo digo entablar un proceso de diálogo y de consulta con la ciudadanía. Creo que hay un llamado, no solamente es el tema de la caja, Adelita. No, yo entiendo. Los señalamientos que están haciendo no solo son la caja. Entiendo. Es el tema de la mina, es el tema de las relaciones con el Estados diálogo Unidos. Sería para abarcar Entonces, todos aquí los tenemos temas. propiedad, sociedad civil involucrada, tenemos gremios, tenemos asociaciones, tenemos juventud. Hagamos ese llamado a un gran diálogo nacional y que podamos caminar todos hacia mejores días en nuestro país. Es justo y necesario. Yo creo que lo requiere el país, lo requiere la situación. Estamos solo a 10 meses de haber iniciado un nuevo gobierno y realmente el enfoque debería ser mejorar nuestra educación. No ha ocurrido. Bueno, tampoco. Tenemos un presupuesto del 7% para el Ministerio de Educación y no hemos visto implementado, sobre todo en la época de receso escolar, mejoras significativas y tangibles a las infraestructuras escolares y con un presupuesto muy grande. El paro es ahora, pero el paro es posterior. Por supuesto, el paro ahora está afectando la educación de nuestros estudiantes en muchos casos y, como reitero, no es tampoco solamente ahora, hay que ver histórico para atrás. Hay estudiantes que desde pandemia, y siendo uno de los países que más se vio afectado por estos cierres, nuestros estudiantes han perdido un número muy considerable que en ningún momento se ha recuperado, y eso va a ser un vacío cuando estos estudiantes entonces estén ingresando a diferentes niveles de educación. No hay discusión en esa parte, no hay discusión. Lo que debemos de ver es qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante, porque a mí me parece que el país está otra vez convulsionando en esa época, en esa situación, y no debemos de dejar a que lleguemos a esos extremos para Cada uno reaccionar. le corresponde hacer el mea culpa y tratar de aportar en positivo, entonces para ver cómo resolvemos los problemas y cómo debemos mejorar en esos puntos localizados donde se pide mayor transparencia y mayor comunicación. Ojalá que sea así, diputada. Diputada, gracias por estar con nosotros. Me faltó hablar del tema de Vamos, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que podamos hablar un poco más con más espacio para esos temas. Ahorita había otros temas de interés nacional. Gracias, de verdad. Muchas gracias a usted. Muy amable. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.